¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estudiaremos límites, la parte de continuidad. Una función es continua cuando su gráfico se puede trazar sin levantar el lápiz, es decir, su gráfico es una línea sin huecos, o sea, una línea ininterrumpida. Podemos tener continuidad en un punto o en un intervalo. Para poder conocer la discontinuidad o continuidad de la función en un punto h, f de h, le aplicamos el test de continuidad, el cual establece que la función f es continua en el punto donde x igual a h si y solo si cumple con el siguiente test. La primera prueba es que f de h debe existir. La siguiente es que el límite en ese punto h de esa función f también debe existir. Ahora, probando que ambos existen, estos dos, la última prueba es que esos dos valores tienen que ser iguales. Es decir, que f de h debe ser igual al límite de la función en ese punto. Para la discontinuidad tendremos la discontinuidad irremediable, que es cuando el límite de la función en ese punto no existe, y la discontinuidad remediable, que es cuando el límite existe, pero la función no existe, o que el límite sí existe, pero la función es diferente al límite. Ahora, ¿por qué se llama remediable? Porque nosotros podemos hacer esta función continua redefiniendo la función en f de h. Veamos si la función f de x igual 3x al cuadrado menos 2x menos 8 dividido x menos 2 es una función continua en x igual 2. Si es discontinua, hay que decir qué clase de discontinuidad tiene esta función, y si es evitable o remediable, hay que redefinir f de 2. Primero se le pasa el test de continuidad en x igual 2 probando la primera condición, la cual decía que f de h debe existir. Muy bien, evaluamos en esta función 2, lo cual no existe, por lo que no pasa el test de continuidad. ¿Sí? Con una prueba que no pase, entonces ya se dice que esta función es discontinua. Pero probamos la segunda condición. ¿Será que el límite de esta función sí existe? Pues evaluamos y nos da 0 sobre 0. En este caso sabemos que esta es una indeterminación y no es el valor real de este límite. Pues tenemos que buscar un factor. En este caso sabemos que ese factor es x menos 2. Así que factorizamos un numerador y tenemos x menos 2 factor de 3x más 4. Así que podemos simplificar este con este y así obtener el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 4. Aplicando el límite, tenemos que este valor es 10. Por lo tanto, aunque la función no exista, el límite sí existe y este es 10. Es decir, que la función f es discontinua en x igual 2, porque f de 2 no existe, pero el límite sí. Por lo que hay una discontinuidad remediable. Es decir, que nosotros podemos repararla redefiniendo la función en el valor de 2. Para remover esta discontinuidad, redefinimos el valor de la función y lo igualamos al valor del límite. Entonces, es como si nosotros estuviéramos forzando la tercera condición. Así tendremos una función seccionada, que es toda la función cuando x es diferente de 2, ya que en este valor falla, y le vamos a asignar, como si le estuviéramos forzando, el valor de 10 cuando esta función vale 2. Y esta es la función que es continua. Analicemos la siguiente función. Esta función ya es seccionada. Y digamos si es discontinua o no en el punto x igual 5. Si es discontinua, digamos qué tipo de discontinuidad, y si es posible evitarla, tenemos que hacerla continua. Hay que pasarle el test de continuidad. La primera condición es que f de h debe existir. En efecto, f de h, que en este caso h es 5, es igual a 3. Veamos. Nos dice que cuando x vale 5, f de x es 3, por lo tanto sí existe, y es 3. La segunda condición es que el límite debe existir.
Pues probemos el límite en esta función, evaluamos, da 0 dividido 0, sabemos que eso es una indeterminación, por lo tanto tenemos que factorizar. Factorizamos y quitamos ese factor que nos está indeterminando nuestra función. Y nos queda el límite cuando x tiende a 5 de x menos 1. ¿Esto cuánto es? Esto es 4. ¡Qué bien! Porque ya pasó la primera condición, ya pasó la segunda condición, falta probar la última, que es que la función tiene que ser igual al límite. En este caso, f evaluado en 5 no es igual al límite cuando x tiende a 5 de f de x, ya que 3 es diferente de 4. Por lo tanto, la función es discontinua. Con una condición que falle, esta función ya es discontinua. La función f es discontinua en x igual 5, debido a que f de 5 es diferente al límite de f de x cuando x tiende a 5. Por lo que hay una discontinuidad remediable. Para volverla continua, redefinimos f de x igual 4. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos obligando a que este valor sea igual al valor del límite. Por lo tanto, la función ahora es la siguiente. Aquí ya no tiene el valor de 3, sino que ahora este valor es 4. Y esta función ya se vuelve continua. Analicemos ahora esta función. 1 dividido x menos 4. Veamos si es discontinua en el punto x igual 4 y qué clase de discontinuidad tiene.